¿Pensabas que el huachicol solo tenía que ver con gasolina robada? Pues no, existe una versión más elegante, más silenciosa y más millonaria, el huachicol fiscal. No tiene olor a diésel, pero sí apesta a corrupción, facturas falsas, empresas fantasma y un enorme hoyo en la economía mexicana. Y lo peor, ya no solo es problema de México, el gobierno de Estados Unidos también está metiendo las manos para frenar esta red de fraude que ya cruzó fronteras. ¿De dónde viene la palabra huachicol? Bueno, al respecto hay tres hipótesis principales. Hipótesis del alcohol adulterado. La palabra huachicol podría provenir de la práctica de adulterar bebidas alcohólicas como el tequila o el aguardiente con agua para obtener mayor ganancia. En este contexto, huachicol se refería a la bebida adulterada y el vocablo provendría del náhuatl. Hipótesis del origen maya. Se sugiere que huachicol podría estar relacionada con la palabra huache, en maya, que significa forastero o ladrón. Al agregar el sufijo col, que podría significar actividad ilegal o delictiva, se formaría la palabra huachicol. Hipótesis de la práctica de la ordeña de los ductos. También existe la idea de que huachicol se refiere a las formas en que se extrae el combustible de los ductos de Pemex, mediante un surco o huacho hecho en la tierra. Independientemente de la hipótesis que se considere más acertada, la palabra huachicol se utiliza para referirse a la actividad ilegal de robar gasolina y en consecuencia a la gasolina robada. La extracción ilegal de combustible se ha convertido en un problema social y económico importante en México. Y así, con el paso del tiempo, la palabra huachicol se transformó de vino adulterado a gasolina robada y ahora a impuestos inflados y facturas fantasmas. Entonces, ¿qué es el huachicol fiscal? El huachicol fiscal es un término coloquial que usamos en México para referirnos al fraude fiscal sofisticado, principalmente a través del uso de empresas fantasma que no existen realmente, facturas falsas por servicios que nunca se prestaron y simulación de operaciones para evadir impuestos o lavar dinero. En pocas palabras, es como robarle al SAT, pero con corbata elegante y oficina cara. Imagina esto: una empresa compra servicios de otra que no existe, recibe una factura, la mete a su contabilidad y mágicamente paga menos impuestos. Pero lo que realmente pasa es que están sacando dinero del sistema legal y metiéndolo a una red de lavado y corrupción. ¿Qué delito implica el huachicol fiscal? En México este delito se castiga con penas que van desde los 3 hasta los 9 años de prisión, además de multas millonarias. Desde 2019, con la llamada reforma fiscal anti-huachicol, este tipo de evasión se considera delincuencia organizada. ¿La razón? Porque no se trata de un contribuyente despistado, sino de redes completas que facturan miles de millones de pesos con operaciones simuladas. Y no solo es un golpe al SAT, es un golpe a todos nosotros, porque mientras unos hacen trampa, nosotros pagamos los platos rotos con menos servicios públicos, menos inversión y sí, más impuestos. ¿Cómo opera esta red de fraude? Todo inicia con una empresa fachada, muchas veces registrada con prestanombres. Esta empresa vende servicios que nunca da, pero entrega una factura legal. Luego, otra empresa real usa esta factura para reducir su carga fiscal. La ganancia se reparte entre ambos y el SAT ni cuenta se da, al menos hasta que llegan las auditorías. Este esquema se extendió tanto que durante años se estimó que el SAT perdía más de 500,000 millones de pesos al año por estas prácticas. ¡Medio billón!
Eso alcanza para cubrir varios sistemas de salud, educación o seguridad. ¿Y qué tiene que ver Estados Unidos? El huachicol fiscal ya no es solo un problema mexicano. Muchos de estos fraudes usan cuentas bancarias, empresas o inversiones en Estados Unidos. Por eso el gobierno norteamericano ya está colaborando con México para rastrear y castigar a mexicanos implicados en lavado de dinero y fraude fiscal. Casos recientes han llegado hasta cortes de Texas, Florida y Nueva York. El SAT y el Departamento del Tesoro están trabajando juntos y ya se han congelado cuentas, embargando propiedades e incluso emitido órdenes de arresto internacionales. El huachicol fiscal es como un hoyo negro en las finanzas del país. No se ve, pero se siente. Y mientras algunos se hacen ricos, la mayoría seguimos pagando las consecuencias. La buena noticia, cada vez hay más vigilancia y más castigos. La mala, aún falta mucho por hacer y todavía hay gobernantes solapando esta práctica. A mí solo me resta preguntarles, ¿pero qué opinan ustedes, comunicreativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.